Listo, muchísimas gracias por retornar a esta tercera hora de clases. Las personas que ya puedan ir registrando su asistencia ya está listo, pero y si no, al final yo voy nombrando y si es que no se han ubicado la asistencia, le pongo en ese momento, no hay ningún problema. Quiero terminar ya este tema con el cuarto ejercicio que dice lo siguiente: un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio en la base contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros y sobre él agua con una altura de 9 centímetros. Calcular, literal A, la presión absoluta en el punto situado a 10 centímetros y 15 centímetros del fondo respectivamente. Literal B, la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. ¿Cuáles son los datos del problema? Nos da un radio de 12 centímetros. Transformado a metros no es más que dividir 12 para 100, 0,12 metros. Hay una primera altura de 20 centímetros. Asimismo, transformado a metros, 20 dividido para 100, 0,20 metros. Una segunda altura de 9 centímetros, igual al dividir 9 para 100, 0,09 metros. Y nos dice un recipiente cilíndrico de radio en la base contiene mercurio. Tenemos que ver la densidad del mercurio, que en este caso es, o lo hemos puesto como Rho sub 1, 13,60 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto se encuentra en la tabla que ya vamos a revisar. Pero al transformarse a kilogramos sobre metro cúbico, que es en sistema internacional, no es más que este valor 13,60 multiplicarle por 1000 y está transformado en 13.600 de gramos a kilogramos y de centímetro cúbico a metro cúbico, que ahí sí ya tendríamos sistema internacional. Entonces, no olvidarse, lo único que hay que hacer es el valor que me dé multiplico por 1000 y ya tengo en kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad 2, que sería la densidad del agua, eh, teníamos 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí se ve claramente también que simplemente para transformar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico se multiplica por 1000. Un dato implícito: la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y la presión atmosférica, 1,013 por 10 elevado a la quinta newton sobre metros cuadrados. Necesitamos la densidad del mercurio, que aquí ya lo hemos puesto. Entonces, aquí mismo de gana me salgo. Acá teníamos nosotros al inicio de la clase la tablita con las densidades. Vamos a buscar el mercurio. Aquí está, mercurio. Hablamos de un líquido que es el mercurio. Entonces aquí está, 13,60 gramos sobre centímetro cúbico. Para transformar en kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 1000. El otro dato también que teníamos, la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces todo dependerá del líquido que me da o del gas o del sólido para nosotros ubicar aquí en la tabla y poner el dato correspondiente. Entonces, vamos a continuar. Incógnitas pide que calculemos la presión a una altura de 10 centímetros del fondo, unos 15 centímetros del fondo, la presión y la fuerza también en el fondo. El esquema. Entonces, aquí tenemos dibujado el cilindro. En la parte de abajo está el mercurio.
Hg, y más hacia arriba está el agua. Como la densidad del agua es menor con respecto al mercurio, entonces no se unen, ¿no? Arriba quedan separados. Hay una distancia de 9 centímetros, que es lo que decía, la altura 1 de 20 centímetros, aquí está 20 centímetros, y la altura 2 de 9 centímetros. Entonces nos pide que calculemos en una distancia de 10 centímetros en el fondo, que es lo que tenemos ahí, 10 centímetros en el fondo. Y luego de 15. Solución para los 10 centímetros en el fondo. Entonces, la presión hidrostática 1, vamos a ponerle, es a la densidad 1 por la gravedad y por la altura. La presión hidrostática 1 es igual. La presión del mercurio 13.600, la gravedad 9,8 y la altura, como nos decía, 10 centímetros del fondo, 10 dividido para 100, 0,10. Realizando esta operación, nos queda que la presión hidrostática 1 es 13.328 newton sobre metro cuadrado. Calculamos ahora la presión hidrostática 2, que es igual a la densidad 2 por la gravedad y por la altura. La densidad 2 es del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad la misma, 9,8, y la altura 2, los 0,09 que decía aquí, ¿no? 0,09 que es del agua. La presión hidrostática 2 es igual a el producto de estas tres cantidades, 882 newton sobre metro cuadrado. La presión hidrostática total no es más que sumar estas dos anteriores. La presión hidrostática 1, que vale 13.328, más la presión hidrostática 2, 882. La presión hidrostática total es 14.210, igual newton sobre metro cuadrado. Luego, la presión. ¿Por qué nos daba este dato de la presión atmosférica que tenemos también nosotros en el documento? Presión atmosférica más la presión hidrostática total. Entonces, la presión atmosférica 1,013 por 10 elevado a la quinta más los 14.210 que calculamos, me queda que la presión ha sido igual a 115.510 newton sobre metros al cuadrado. Luego nos dice para H 15 centímetros en el fondo. Entonces, hacemos lo mismo. La presión hidrostática 1 es igual a la densidad 1 por la gravedad y por la altura. La densidad del mercurio 13.600, la gravedad 9,8 y aquí mire, la altura 0,05. ¿Por qué 0,05? Si esto vale 20 centímetros y me dice que calcule a una altura de 15 centímetros, hago esa diferencia. 20 menos 15 para no hacer otro gráfico, porque si no me tocaría hacer otro gráfico. 20 menos 15 me da 5, pero 5 centímetros transformado a metros 0,05. El producto de la presión hidrostática 1, 6.664 newton sobre metro cuadrado. Presión hidrostática 2, densidad 2, gravedad altura 2, 1000 por 9,8 por 0,09. Aquí no cambia porque es la altura del agua y el agua está a 9 centímetros. 882 newtons sobre metros cuadrados. O el gráfico aquí sí ha estado, ¿no? Pensé que no estaba. Aquí está el gráfico que les mencionaba. Si habla de 15 centímetros, entonces la diferencia que hay es solo 5 centímetros. 20 menos 15, 5 centímetros. La presión hidrostática total, asimismo, es igual a la presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. La presión hidrostática 1, 6.664 más la presión hidrostática 2, 882, teniendo un resultado de 7.546 newton sobre metro cuadrado. De la misma manera, la presión es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática total.
La presión atmosférica, que fue un dato que pusimos, 1,013 por 10 elevado a la quinta, más los 7.546. Total, 108.846 newton sobre metro al cuadrado. Esta sería una segunda respuesta. Vamos a pintarle ahí. La parte A. Ahora, para la parte B, para la presión absoluta en el fondo. Entonces, en el fondo va a estar. Hacemos lo mismo. La presión hidrostática 1, densidad 1 por gravedad por altura. La presión hidrostática del mercurio, 13.600, la gravedad 9,8 y en el fondo hablamos de todo esto que son los 20 centímetros. 20 dividido para 100, 0,20. Presión hidrostática 1, 26.656. La presión hidrostática 2, entonces esta no cambia, ¿no? Porque es del agua. Lo mismo que calculamos en las anteriores, 1000 por 9,8 por 0,09. Total 882 newtons sobre metros al cuadrado. Ya tomamos la asistencia, señor Valdivieso, no se preocupe. Presión hidrostática total es igual a la presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2, los 26.656 más los 882. Presión hidrostática total, 27.538 newton sobre metro cuadrado. La presión atmosférica más la presión hidrostática total, el 1,013 por 10 a la quinta, más los 27.538, me da 128.838 newtons sobre metros al cuadrado. Y pedía también que calcule, aquí me decía la fuerza. Entonces, para la fuerza, en el fondo, calculamos primero el área. El área de un cilindro tiene esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Es un cilindro que nos da. Pi por el radio 0,12 al cuadrado. Pi, que puede poner todo el valor con todas las cifras decimales en la calculadora, o si no, 3,14 por 0,12 al cuadrado, 0,0452 metros cuadrados. Como sabemos que la presión es fuerza sobre área, despejo la fuerza. Fuerza es igual a presión por área. Fuerza es igual a presión, los 128.838, que es la presión en el fondo, esta de aquí, 128.838 por el área 0,0452. Y esta fuerza ha sido igual a 5.800. Aquí se me lo pinta. Ya. 5.823,48 newtons. Entonces, todo depende de la posición en donde pida que calculemos y va variando la altura. El siguiente tema es principio de Pascal, que lo vamos a dejar ya para la otra clase. Entonces, en esta solo hemos visto lo que corresponde a la parte de presión hidrostática, revisar el video, revisar la clase para que usted pueda dar la evaluación. En este momento, a ver, primero dejo de compartir. Ya.